Hola, nos encontramos en la ciudad de Varsovia, en Polonia, en un parque aledaño al Centro de Ciencia e Innovación Copérnico. Aquí en este parque tan sabroso son casi las 8 de la noche, anochece hacia las 9 de la noche y es muy particular porque hay unas hamaquitas muy ricas, una de ellas es donde estoy sentada, para descansar, tomar el sol muy agradable en este verano. Hay mucho ruido, no tengo mis manos libres, pero no quise perder este momento para continuar hablando acerca de la voz, de la armonía que contempla la voz. Estábamos tocando el tema del timbre y el timbre es la única cualidad estética de la voz, es nuestra huella digital vocal. En ese timbre no podemos intervenir específicamente para cambiarlo. Nuestro timbre, esa huella digital, no se puede cambiar, pero sí se puede armonizar. No hay voces feas, sino poco armónicas, decía en un video hace como 2 años, y lo puedo decir con toda razón. Mire, ¿cuántos de ustedes como yo se han sentido muy mal y hasta avergonzados porque les han tildado que su voz es muy fea y se la han escuchado? Yo recuerdo que la primera vez que oí mi voz en grabación, en esa época tocaba en estudio, no teníamos estos celulares, fue un trauma muy grande. Y quiero decirles ahora, con el tiempo que ha pasado, con el mismo trabajo que he realizado sobre mi voz, que la voz se puede embellecer, el timbre se puede armonizar, porque normalmente hemos perdido la armonía de ese timbre. ¿Por qué lo hemos perdido? Porque nuestras voces empiezan a ser feas, porque si uno ve en un bebé, en unos niños pequeños que no tengan patología que afecte los órganos del habla, estos niños tienen voces bonitas. ¿En qué momento se empieza a perder? Varios factores se van acumulando para que esa belleza, esa armonía y esa potencia además se vaya perdiendo. Entre ellos factores sociales, como lo que nos rodea, imitamos lo que nos rodea, los gestos de las regiones donde nacimos, la forma de colocar la voz de las regiones donde nacimos. En algunas regiones la voz se coloca muy aguda, en otras se coloca muy abajo, en otras se coloca muy atrás, en otras se coloca un poco en la nariz. Y eso que nos va rodeando socialmente empezamos a imitarlo, la manera de colocar la cara, todo eso influye sobre la voz. Dejamos de mover los labios, eso influye sobre la voz. Yo acostumbro decir en mi país que cuando éramos niños decíamos oso, uva, y la mayoría en Colombia terminan diciendo oso, uva, y eso ya cambia la voz. Factores psicológicos. Por ejemplo, ¿cuántas personas cuando aparece una figura de autoridad como la mamá, el papá, un jefe, a veces la pareja, la voz se les vuelve chiquita, consentida, temerosa, dubitativa? Bueno, está influyendo también y la voz cambia ante esos factores psicológicos y también cambia por factores orgánicos. A veces hay lesiones, algunas alteraciones que pueden afectar la voz. Sin embargo, hay maneras de trabajar esa voz, hay maneras de armonizar esa voz. Y la manera de armonizar les voy a dar 3 ejercicios. El primero, para ubicar esa voz, lo primero que van a hacer es bostezar. Sí, el bostezo hace que la garganta se abra, que suelte tensiones que están dentro de la garganta, pero también tensiones emocionales, porque las tensiones emocionales se reflejan en ese órgano de la voz, la laringe. Por eso es que cuando estamos apremiados la voz nos tiende a salir aguda y temblorosa, porque es lo que llamamos esa voz de emergencia, voz de apremio específicamente, así la llaman varios autores. Entonces relajar la laringe es muy fácil cuando bostezas. ¿Qué aconsejo? 5 bostezos abiertos y 3 cerrados. ¿Cuáles son los abiertos? Estos. Pero ¿cómo vamos a bostezar? Manteniendo la punta de la lengua pegada aquí a estos dientes que se llaman incisivos inferiores. Y tratando de aplanar la lengua sin encoger los hombros. Primero, esos serían 5 de esos. Al principio nos toca casi que imitarlos. Lo importante es tener la lengua pegadita y lo importante es que no haya encogimiento de hombros, sino lo más relajado posible, lo más pegada a la lengua posible, sin empujar, solo pegadita y lo más plana posible. 5 bostezos abiertos y 3 cerrados. ¿Cuáles son los cerrados? Los que hacemos cuando estamos ante una circunstancia pública y nos da pena hacer el bostezo. Esto. Imítelo. Esto ayuda a bajar además mucho la ansiedad, la angustia
y siempre va a ser con la lengua pegada a los dientes inferiores. Luego, ¿qué va a hacer? El ejercicio consiste en colocar los labios, el labio inferior específicamente detrás de los dientes, para hacer la V, que se hace en varias regiones, que tiene la posición parecida a la F, pero en lugar de ese sonido de la F va a ser el sonido V de V que como digo, se hacen en varias regiones. Y en ese sonido va a colocar estos dos dedos sobre los labios, suavecito, apenas posados, sintiendo esa vibración. Busque que se sienta esa vibración en la cara, en sus dedos, puede ser en la yema o en los dedos específicamente. Y busque que se sienta también vibración en el pecho. Le aconsejo colóquese la mano en el pecho y sienta la vibración en labios y pechos. Eso va a hacer que su voz se proyecte al ir hacia los dedos y al ocluir, al tapar un poco los labios, va a hacer que la resonancia aumente y se coloque en esta parte que da la proyección en el rostro y en los labios que dan la proyección, y que se coloque en el pecho. Si le cuesta trabajo sentir la voz en el pecho y en el rostro, bostece y dése unos golpecitos con la mano así, golpes duros. Y se hace golpecitos así uno detrás de otro en la cara, y luego vuelva a hacer el mismo ejercicio y sienta el sonido allí. Apenas lo haya ubicado, esto más o menos 1 minuto a 2 minutos máximo, siempre con la sensación de bostezo, evitando fuerza, muy relajado, buscando una voz más bien grave. A mí me gusta decir que es como el sonido de un moscardón, de una abeja. Y lo siente con los dedos, lo siente en el pecho, y luego comienza a buscar la voz allí, con esa sensación en rostro y en pecho, a sentirla, sentir cómo vibra en el rostro, es decir, se proyecta, y cómo vibra en el pecho, donde se da la potencia. Con esto logra ubicar la voz y empezar a armonizarla. Estos son nuestros 2 primeros ejercicios y seguiremos mostrándoles cómo colocar mejor la voz.